Bien, empezamos nosotros con nuestra ponencia, módulo COIL, contribución desde la educación en resolución de conflictos para lograr sociedades pacíficas. Autor y coautor, María Lucely Barbosa, Joan Solé Pla. La institución donde se desarrolló esta práctica pedagógica fue en la Rectoría Orinoquia. En el caso de mi curso, un curso de resolución de conflictos, se llevó a cabo en el primer semestre del 2022. El grupo de estudiantes pertenecientes a la resolución de conflictos era un curso completamente virtual. 32 estudiantes participaron por la Rectoría Orinoquia. Bien, le doy paso para que nos salude nuestro compañero Joan Solé Pla desde Girona, España. Mi nombre es Joan Solé Pla, soy profesor de la Universidad de Girona, que Girona está situada en Cataluña, al nordeste de España. Y el COIL se desarrolló, el que he tenido el honor de colaborar con la profesora María Lucely, pues se desarrolló en el caso de mi asignatura, la asignatura que estoy dando yo en el segundo semestre por nuestra parte, que es en primavera, la asignatura de Fundamentos de la Economía, que es una asignatura que se hace en la Facultad de Educación y Psicología para estudiantes de 2 titulaciones, de 2 grados, que son los grados de Pedagogía y el grado de Trabajo Social. En mi caso, como bueno, después ya seguiremos comentando, yo añadí a mis estudiantes a una de las asignaturas que la profesora María Lucely imparte, ¿no?, en su universidad. Por tanto, el número de estudiantes veréis que es un poco diferente. En mi caso aporté al total de estudiantes 17 estudiantes que escogieron voluntariamente participar en esta experiencia. Perfecto, profesor Joan. Muchísimas gracias por su aporte. Continuamos entonces. Bien. Esta práctica pedagógica en resolución de conflictos la desarrollamos en 4 etapas. Quisiera ver la presentación si es posible. Bueno, la desarrollamos en 4 etapas y asimismo entonces las identificamos. Una etapa de ideación, una etapa de diseño, una etapa de implementación y finalmente una etapa de evaluación. Cuando iniciamos nosotros con la etapa de ideación, llega a nuestra Rectoría Orinoquia una invitación del área de internacionalización. En ese momento estaba el doctor Pablo Londoño dirigiendo el área y nos convoca a todos los profesores de la Rectoría para que presentemos propuestas de módulo COIL. Realmente para nosotros era un tema nuevo y en mi caso es la primera vez que realizo un COIL y el profesor Joan también. Entonces, el módulo que nos presentaron para hacer la propuesta fue bastante sencillo. Me pareció súper interesante poder trabajar con socios internacionales en cualquiera de las materias. En el caso de la unidad de transversales, ustedes saben que tenemos ética profesional, resolución de conflictos y cátedra Minuto de Dios. Entonces, por un lado, pensando en qué propuesta se podía hacer, por el servicio es una posibilidad por cátedra que, digamos, podríamos trabajar a nivel con otra universidad, el de ética profesional, pero en el caso de resolución de conflictos considera que podría ser una opción mucho más integral, importante y además que hemos sido referentes con el proceso de paz, con todas las dificultades que tenga nuestro proceso de paz, pero una apuesta a resolución de conflictos le suena a nivel mundial a cualquier universidad porque precisamente somos referentes en este tema. Así que monté mi pequeña propuesta en resolución de conflictos y la denominé módulo COIL, contribución desde la educación en resolución de conflictos para lograr sociedades pacíficas. La escribí y una de las preguntas que tenía el formulario era, bueno, ¿qué país quisiera tener como socio? En primer lugar dije, bueno, quisiera un país europeo de habla hispana, España. Segundo lugar, si no se da España, podría ser México. Tercer lugar, si no se da México, podría ser Perú. Y la envié.
Uno de mis compañeros dijo que había enviado propuesta hacía 2 años y no le había llegado respuesta de socio. Entonces dije, bueno, no hay ningún problema, puedo esperar todo el tiempo que sea, igual intentarlo no tiene ningún inconveniente. Pero para mi sorpresa, a las 3 semanas nuevamente me llama el doctor Paolo y me dice, llegó una propuesta de España que quiere trabajar con usted en su módulo COIL. Entonces, realmente fue gratificante. Pensé que en ese momento tenía yo la intención de empezar a trabajar rápidamente para poder presentar ese módulo COIL y realizarlo en ese primer semestre, estoy hablando del primer semestre del año 2021. Pero cuando ya empiezo a hablar con el doctor Joan Soler-Pla, llegamos a la conclusión de que no, si queríamos un trabajo bien realizado, no podíamos implementarlo en el primer semestre porque nos estábamos conociendo, porque todavía teníamos que definir qué actividades conjuntas podíamos llevar a cabo en este módulo COIL, cuáles eran los intereses de él y cuáles eran los intereses míos. Y finalmente decidimos que lo trabajaríamos le propuse que lo trabajáramos en el segundo semestre del 2021, pero en España no teníamos coordinación con los semestres. Los horarios son diferentes, recuerde que ellos tienen 7 horas de diferencia con nosotros y también los horarios académicos son diferentes. Por esa razón, llegamos al acuerdo de que el segundo semestre del 2021 sería la etapa de diseño y ahí empezaríamos a tener reuniones Teams para poder organizar la temática de nuestro COIL. Y él podría trabajar ya tranquilamente ya con este previo acuerdo. Finalmente empezamos a trabajar en el segundo semestre de 2021 para poder implementar ese COIL en el primer semestre del 2022. Y en esa etapa de diseño yo les comento que empezamos a ver el tema de los cursos, cuántos estudiantes, cómo iba a ser. Bueno, en el caso de Uniminuto nuestros cursos son transversales y son obligatorios. El doctor Joan Soler-Pla dejó libertad para que sus estudiantes se matricularan, promocionó su COIL y finalmente se matricularon 17 estudiantes para ese módulo COIL, libremente de los estudiantes que él tenía. Y realizamos todo el diseño y lo empezamos a ejecutar en el primer semestre del 2022. Empezamos en febrero y culminamos en mayo, prácticamente fue todo el semestre. Nosotros nos seguimos comunicando durante el semestre, todas las semanas nos conectábamos y teníamos encuentros con nuestros estudiantes. Tuvimos 4 encuentros con nuestros estudiantes durante esa etapa de implementación. Y con el doctor Pla nosotros nos reuníamos todos los jueves, hora Colombia, 9 de la mañana, para ellos más o menos 3 de la tarde. Porque teníamos que definir las temáticas, la calificación, cómo íbamos a organizar el material conjunto para nuestros estudiantes, porque no vamos a tener acceso, los estudiantes de España no tienen acceso a nuestras plataformas Uniminuto, nuestros estudiantes de Uniminuto no tienen acceso a las plataformas de los estudiantes de Girona, entonces teníamos que buscar la manera de poder trabajarlo conjuntamente. Y el profesor Joan organizó un drive compartido donde colgábamos la información para que los chicos de España tuvieran allí la forma de ver los documentos que íbamos a trabajar o los que iban a hacer soporte para nuestro COIL, y los chicos también allí colgarán sus tareas. Esa fue la etapa de implementación y ya después de la etapa de implementación consideramos la etapa de evaluación, porque tan pronto termináramos el COIL, o más bien cuando lo implementáramos, empezáramos también a revisar cómo nos estaba yendo, qué pensaban los estudiantes, qué había sido positivo, qué había sido negativo, y para esa etapa de evaluación entonces se consideró una encuesta de satisfacción, aparte de un video final que ellos tenían que grabar por los grupos que se habían organizado y un feedback al final de la última actividad. Esas son las 4 etapas en las cuales trabajamos. Dentro de la justificación de la metodología activa con enfoque de internacionalización, entonces nosotros consideramos que los protagonistas evidentemente fueron nuestros estudiantes, debido a que esa participación se basó en la resolución de casos de aprendizaje activo. Recuerden que nuestros estudiantes, como fueron españoles y colombianos, se organizaron en 10 grupos de trabajo y obviamente estaban conformados por
4 integrantes en algunos casos o 5 estudiantes. Ellos debían escoger un conflicto en un contexto comunitario. Una de las charlas que tuvimos con el profesor Joan al respecto era si estos estudiantes, nosotros les dábamos el conflicto y hablamos de darles un caso, un conflicto colombiano y un caso, un conflicto español. Pero finalmente el profesor Joan dice, bueno, definitivamente dejémoslos libres, que ellos hablen y que ellos lleguen a acuerdos sobre cuál va a ser ese conflicto en el contexto que ellos quieran escoger, sea colombiano, sea local, sea nacional, sea estudiantil, como ellos lo quieran escoger. Finalmente salen 10 conflictos y para nuestra sorpresa algunos fueron muy locales, unos conflictos relacionados con una comunidad de vecinos en España, un conflicto relacionado con un parque en Villavicencio, un conflicto relacionado con un acueducto comunitario en Villavicencio, pero también salieron, nuestros chicos identificaron unos conflictos relacionados con la migración, que ya son unos conflictos mucho, digamos, de una envergadura mucho más alta, el caso de asesinato de líderes en Colombia, el caso de los desplazamientos en Colombia, y bueno, finalmente dentro de esa libertad que nosotros les dimos, también existieron unos casos, por ejemplo, como la dislencia infantil en niños y la no cohesión grupal, precisamente por la dificultad de los trabajos en grupo, no solamente a nivel de Colombia, sino también con los españoles en algunos casos que se dio. En ese entendido, como nosotros aplicamos una encuesta de satisfacción, pues sacamos muchos de los datos de nuestra encuesta. Entonces, el 87% de los encuestados de nuestros estudiantes que participaron en ese COIL manifestaron que la participación les ayudó a mejorar las competencias digitales, la comunicación y la colaboración en línea con los estudiantes del otro país. Entonces, para nosotros ya de alguna manera eso justifica la aplicación de esta metodología activa. Igualmente, pues citando estas dos referencias, esa internacionalización en casa alude a la educación de estas competencias interculturales y digitales sin necesidad de desplazamiento del alumnado hacia una institución física, que es lo que estamos viendo a través de estos proyectos internacionales con modalidad COIL. Y en el modelo híbrido, el cual proponía la confluencia de estrategias de docencia presenciales y en línea, donde el componente en línea expresa como una extensión natural el componente en línea se expresa como una extensión natural del aula de la universidad. Perfecto. Esta es parte de la justificación. Dentro de las reflexiones, entonces, en la construcción de saberes, ¿cómo se desarrolló esta práctica pedagógica? Como yo les indicaba, la desarrollamos en 4 etapas. Las organizamos de manera que lográramos nosotros calificar primer, segundo y tercer corte de acuerdo a nuestros estudiantes. El primer encuentro fue en marzo 3 del 22 y ahí, como todos estamos empezando a conocernos, pues presentamos el COIL porque nuestros estudiantes también eran nuevos en COIL. Presentamos el COIL, ninguno de ellos había participado, presentamos las universidades y nos presentamos como docentes y en el caso nuestro pues nos presentamos como la región Orinoquia, Colombia, pero la región de los llanos orientales, haciendo, digamos, esa claridad para ellos. Se hizo la actividad rompehielos, que es una actividad donde los estudiantes empiezan a conocerse porque ellos ya están distribuidos en grupos, saber que realmente qué les gustaba a los estudiantes españoles, qué les gustaba a los estudiantes colombianos, un tema de folclore, de cultura y los sitios que más les interesaba de sus respectivos países. Adicional a eso, no solamente eran chicos españoles, había un chico que había migrado de Rumania y una chica de África, que hacía parte del grupo de Girona. Finalmente también empezamos a trabajar ya unos conceptos sobre lo que era el conflicto, la resolución del conflicto, y ellos tenían que trabajar un blog que fue nuestra evidencia durante todo el semestre, que aún todavía existen esos blogs. Cada chico, pues cada grupo hacía un blog y los chicos españoles se integraron a ese blog para trabajar con ellos en unas actividades puntuales. Entonces, inicialmente el concepto de conflicto y el concepto de la no violencia, eso fue relacionado en el primer encuentro. Segundo encuentro, en marzo 31 del 22, allí ellos ya tenían la detección de esos conflictos comunitarios en un contexto definido por ellos de los cuales acabé de hablar. Y empezaron a trabajar las características, las dimensiones de ese conflicto y también fue al blog. Y empezaban a darnos, teníamos unos encuentros, a las 6 de la mañana nuestros estudiantes colombianos tenían que estar conectados.
¿Por qué razón? Porque pues los estudiantes españoles tenían su clase a la 1:45 de manera presencial. Y los chicos nuestros que eran virtuales tenían que hacer el esfuerzo, llegamos al acuerdo que ellos estuvieran en nuestra sección, en las 4 sesiones a las 6 de la mañana. Fue un poco difícil, la verdad, porque algunos estudian también, trabajan y desde sus trabajos se conectaban para poder participar en los encuentros. Los chicos españoles sí estaban dedicados completamente a la materia. Bien, en el tercer encuentro de mayo 5 empezamos ya a hablar de las herramientas y alternativas para la resolución de los conflictos. Aquí ya miramos lo que fueron los actores, los divisores, los conectores y también revisamos el blog y por grupos nos daban ellos unas pequeñas charlas sobre cómo se habían sentido en el ejercicio y una relación del ejercicio como tal. Ya en el cuarto encuentro, en mayo 19 del 22, ellos ya tenían la propuesta de solución a ese conflicto que habían identificado en los primeros encuentros, un video final donde concluían cómo se habían sentido durante todo el COIL y la encuesta de satisfacción aplicada y una pequeña charla de despedida y en general de primera mano cómo se habían integrado en los grupos. Eso fue lo que se relacionó en el cuarto encuentro. Finalizamos y sin embargo nosotros como docentes seguimos trabajando. Bueno, ahora, en cuanto a los conocimientos construidos desde la práctica pedagógica, por un lado, pues se integraron los conceptos en resolución de conflictos y desde esa mirada positiva, dejando de lado la negativa y obviamente los chicos tuvieron formas de resolución de no violencia en sus actuares diarios. Ellos lo manifestaron a lo largo de toda la encuesta, ya lo veremos. Y sigo citando la encuesta, el 78.3% de los encuestados creen que este tipo de actividades docentes internacionales los motivaron y empoderaron para participar en una movilidad de estudios o de prácticas internacionales que en el caso del grupo de nuestros estudiantes no lo tenían concebido ni habían mirado a España como una posibilidad de movilidad. Entonces, a mí me parece que este fue uno de esos conocimientos y esos aprendizajes en esta práctica. Por otro lado, el 87% manifestaron que el proyecto COIL contribuyó a desarrollar habilidades y competencias que les ayudará a tener un currículo mucho más atractivo. Eso fue, digamos, esto se recogió de esa encuesta que nosotros aplicamos. En cuanto a las dinámicas de interacción en el aula, ¿cómo han construido vínculos con sus estudiantes a través de esta práctica pedagógica? Realmente esos vínculos se han construido a través de esa aula internacionalizada. Si nosotros no hubiéramos tenido de pronto ese encuentro con nuestro profesor en España, pues obviamente quizás nuestra clase hubiera sido la misma de todos los semestres. Pero en este caso, cuando vamos a los resultados de las preguntas, el 100% de los encuestados se identificaron como personas ciudadanas del mundo. Si eso, digamos, para nosotros también es gratificante ver que ya no dicen, no, somos de la región Orinoquia, somos del Meta, somos de Colombia, no, somos ciudadanos del mundo. A través de este encuentro ellos ya empezaron a identificarse como ciudadanos del mundo. El 87% de los encuestados manifestaron que les gusta viajar y conocer culturas diferentes y el 86.6% consideraron que la participación del COIL les ayudó a establecer relaciones positivas y significativas con compañeros de otros países y de contextos diferentes que jamás habían pensado conocer. O sea, para ellos fue definitivamente una práctica pedagógica que les abrió los ojos al mundo. ¿Cuál es su rol como profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Entonces, nuestro rol como docentes en este proceso es ser guías, dinamizadores en estas metodologías activas con enfoque de internacionalización, porque a través de nuestras aulas y currículos internacionalizados eliminamos fronteras y acercamos a nuestros estudiantes a una realidad diferente. Formas de comunicación y aprendizaje más rápido entre culturas, un uso de la tecnología mucho más, digamos, económica, y abaratando costos en estos COILs sin necesidad de tener que desplazarnos a España directamente o ellos venir aquí a Colombia y trabajando en esas nuevas realidades internacionales. ¿Qué aspectos hacen innovadora esta práctica pedagógica? Pues definitivamente salir de la zona de confort.
Es un trabajo adicional y es un trabajo diferente trabajar una aula internacionalizada. Si no queremos que el proceso nos salga bien, pues tenemos que reunirnos a veces en horas diferentes a nuestro actuar diario en nuestra sede educativa. Entonces, por ejemplo, a veces mi contrato es de 8 meses y yo tenía que, y pues nos reunimos en los momentos de descanso, en los momentos de vacaciones con el profesor Joan para poder afinar detalles y también llegar a conclusiones de cómo queríamos nosotros trabajar ese COIL con nuestros estudiantes. Se asumen nuevos roles, nuevas ideas, nuevas relaciones y hay un aprendizaje conjunto tanto de estudiantes como de docentes, porque yo he aprendido del profesor Joan de cómo ellos le dan ciertas libertades a los estudiantes en las decisiones que se deben tomar dentro de la materia. No, eso me ha gustado. Yo creo que él también ha aprendido de mucho de nuestro sistema educativo y ha aprendido que Uniminuto pues obviamente hace parte de un sistema. Para él ha sido interesante y obviamente nuestros estudiantes también han tenido que relacionarse con ellos, negociar y aprender a hacer trabajo conjunto. Por otro lado, otro aspecto innovador, la posibilidad de evaluar el antes y el después de los estudiantes, generando esa reflexión si el ejercicio fue positivo o negativo. Y una práctica que definitivamente supera lo convencional del desarrollo de la enseñanza. Integramos nuestro curso en resolución de conflictos con el curso de fundamentos de la economía en España. Es decir, que nosotros somos fuertes en temas transversales y que lo podemos llevar a cualquier curso, cualquier universidad a nivel internacional. Un fomento de intercambio cultural, desarrollo de competencias interculturales, digitales y lingüísticas y definitivamente el fortalecimiento de la internacionalización a un clip desde la casa, poder conectarnos con España y viceversa. Me parece que es un clip para la internacionalización. Alcance, logros y dificultades. Bien. El 86.9% de los encuestados manifestaron que el COIL le dio más valor a la asignatura en resolución de conflictos y obviamente esto también es significativo para nosotros. El 78.3% manifestaron que el COIL les dio oportunidad de explorar ese aprendizaje intercultural. El 78.3% expresaron que este proyecto les ayudó a aumentar la confianza para comunicarse o trabajar en un entorno culturalmente diverso en el futuro. Se vieron con posibilidades entonces de poder trabajar quizás en el exterior o en otro país, si no lo habían considerado. El 82.6% expresaron que si tuvieran la oportunidad de participar en otro COIL, lo volverían a hacer. Les quedó, digamos, les llamó la atención la participación y realmente sí quisieran volver a trabajar en otro COIL. Y el 73.9% manifestaron estar satisfechos con la calidad del COIL. Aparte de que se dieron unas encuestas, en la encuesta se dejaron 3 aspectos positivos libres para que ellos identificaran cuáles habían sido esos aspectos positivos importantes que resaltaron. Encontramos que ellos manifestaron primero, identificación de problemas en la comunidad como un aspecto positivo, aprendieron distintas maneras de resolver el conflicto, identificaron la estructura de un conflicto y a ver las diferentes maneras en las que se puede solucionar dentro de los aprendizajes que ellos resaltaron con este COIL. Y también comentaron que dentro de los logros, pues conocer otro país y otra cultura a través de internet, para ellos fue maravilloso, poder coordinar y trabajar en grupo con estudiantes de otros países y usar tecnologías diferentes. Se presentaron dificultades, ¿sí? Dentro de la práctica pedagógica y el 60.9% de nuestros estudiantes consideraron que las barreras de comunicación que tuvieron con los compañeros de la otra universidad fueron las siguientes. La diferencia de horarios. Definitivamente al final sí consideraron que fue muy pesado empezar a trabajar a las 6 de la mañana y siempre se extendieron bastante nuestros encuentros, es decir que teníamos planeado un encuentro de 1:30 y a veces llegábamos a tener 2 horas y media o 3 horas en cada encuentro de los 4 encuentros que hicimos. Entonces nos dijeron demasiado extensos por la cantidad de, digamos, de trabajo que teníamos y las presentaciones que ellos hacían. Entonces, eso es algo para corregir. Y definitivamente, cuando uno trabaja con España, tiene que trabajar en la mañana,
porque esas 7 horas de diferencia siempre hacen peso. Y en España respetan mucho el horario de trabajo de lunes a viernes, no trabajan fines de semana ni festivos, entonces hay que organizar la semana, a diferencia de nosotros. Sí. Bien, y el tema del concepto de puntualidad. Nuestros estudiantes en algunos grupos tuvieron ciertas diferencias por la puntualidad, por el horario, por el compromiso de los chicos que hacían parte del grupo, pues obviamente el trabajo en equipo siempre va a generar algunas diferencias. Exacto, y son muy puntuales. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, conclusión, no sé si el doctor Joan está presente. Sí, yo estoy aquí presente. Perfecto. Desde la distancia, pero presente. Doctor Joan, le doy paso a las conclusiones. Bueno, yo lo que no puedo ver es la presentación, pero como tengo mi copia de la presentación, entonces no toquen nada, lo voy comentando a partir de lo que yo veo en mi pantalla, que es lo mismo que tienen que ver ustedes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la profesora María Luceli lo ha explicado todo y la verdad lo ha sintetizado todo muy bien, ¿no? Yo puedo decir que como ha dicho ella al principio, ha sido una experiencia, la verdad, muy bonita. Tenemos ganas de repetirla y, bueno, nos ha llevado pues un tiempo de trabajo. Nos hemos tenido que sincronizar primero nosotros, hemos tenido que hacer nuestro COIL particular en el sentido de que, bueno, pues diferentes semestres, diferentes periodos de vacaciones, diferentes horarios, incluso a veces diferentes maneras de entender las palabras, ¿no? Porque, bueno, pues la distancia parece que no, pero hace que expresiones que a veces en un lado del Atlántico sean de una manera, aquí puedan ser de otras, ¿no? Bueno, todo ello lo hemos ido superando y hemos visto como los estudiantes también por su parte también lo han superado. De las conclusiones, voy a centrarme un poco en el texto ya que hemos elaborado, pues la verdad es que estamos súper convencidos de que con esta práctica, que es una pequeña práctica, porque si se fijan, al final son 4 sesiones para los estudiantes, 4 sesiones, digamos, presenciales en la red, pero que detrás contienen un trabajo que ellos deben hacer y que nosotros también hemos tenido que hacer previamente, ¿no? Pero aparte del trabajo y de la parte técnica y que han aprendido mucho, un montón, porque yo les puedo decir que mis estudiantes me decían que aparte del material que estaban estudiando, ellos buscaban por su lado otros materiales para complementar sus aportaciones a los blogs, ¿no? Y cuando un estudiante te dice esto, pues como profesor te sientes muy, muy agradecido y muy satisfecho, ¿no? Y después este tema de que, bueno, el COIL, pienso y pensamos, ¿vale? Los dos, que como ha comentado la compañera María Luceli, pues hemos promocionado las competencias transversales, eso que se llama en inglés soft, ¿no? Pero que en definitiva son estas habilidades de contacto internacional que a muchos de estudiantes les dan, por primera vez en su vida, pues han tenido este contacto internacional, ¿no? En mi caso son estudiantes de primer curso y por tanto su experiencia internacional no, digamos, era la primera vez y casi se emocionan, ¿no? Es que se apuntan, entonces que se han apuntado al COIL. En el caso de Colombia, por lo que sé, hay estudiantes que habían trabajado, pero que están trabajando, pero mayores que los que tenía yo en clase, pero que incluso en esos casos la experiencia internacional se les ha ampliado en base a estas sesiones, ¿no? Con lo cual, como profesores, pues nos sentimos muy satisfechos. Decir también que, como segundo punto, que, bueno, entendemos aquí que aquí hemos puesto que esto es como un ser vivo, ¿no? Nuestras universidades creemos que tienen que hacer una apuesta fuerte por la internacionalización. Si nos creemos esto de la parte buena, vamos a decirlo así, de la globalización, que no es solo la globalización económica, la parte buena es la internacionalización y que creemos lazos entre unas culturas y otras culturas. Que además entendemos la igualdad de oportunidades, porque es muy difícil que un estudiante de las tierras españolas, no todos, pero en muchos casos no tienen recursos ni para ir a hacer un Erasmus en Europa, ¿no? Y me imagino que en el caso de Colombia, bueno, tengo entendido porque mucho que hemos hablado también con mi compañera María Luceli,
muchos estudiantes no se pueden mover, digamos, de su país a Europa, con lo cual las oportunidades de internacionalización son poquísimas. ¿Qué significa? Que, bueno, todas las puertas que podamos abrir en este sentido, ¿no? Y que las tecnologías que han avanzado gracias a la pandemia, o al menos alguna cosa buena habrá traído la pandemia, pues gracias a la pandemia han avanzado y nos permiten preparar estos, digamos, sesiones, cursos conjuntos, ya no solo la parte del contenido, sino incluso la parte, digamos, humana. Pienso que en este caso, solo por eso, ya vale la pena, por la experiencia que han tenido estos estudiantes, que además lo muestran en las encuestas que debemos matizar y debemos decir, pues fueron secretas. Ellos explicaron lo que ellos sintieron o lo que ellos creyeron. En ningún momento nosotros controlamos la información que había dentro. Solo al final recogimos la información y, por tanto, las opiniones expresadas son opiniones expresadas libremente por los estudiantes. Con la profesora María Luceli pensamos que esto era muy importante, porque si no, al final los estudiantes nos acaban diciendo lo que nosotros queremos oír que nos digan, y no era precisamente esta la finalidad, ¿no? La finalidad es que nosotros también, como profesores, pues aprendamos de esta práctica y ahora que tenemos ganas de hacer una segunda edición, pues podamos implementar aquellos puntos que hemos encontrado pues que nos han fallado un poquito, o que hemos aprendido más de ellos, ¿no? También. Y aquí también expresar la idea de que, pues, si las universidades quieren hacer internacionalización, pues también deben hacer una apuesta por el profesorado, ¿no? Y estos temas que veo que en mi universidad la primera cuesta que sean reconocidos, pues entendemos que las universidades, pues ya no digo en sueldo, porque a lo mejor no puede ser, ¿no? Pero en créditos, de alguna manera tienen que ser reconocidos en el currículum. La preparación de estas 4 sesiones de COIL con la profesora María Luceli nos ha llevado muchas semanas. Lo hemos hecho con pasión, con gusto, con ganas, y lo volveremos a hacer, ¿no? Pero bueno, también está bien que, digamos, ya que restamos horas, por ejemplo, de hacer investigación y artículos académicos, que al menos tenga un cierto reconocimiento de alguna forma, no sé cuál, pero tiene que tenerlo, ¿no? Porque si no, si hay otros profesores que estén, por ejemplo, en el territorio aquel que están con su plaza fija en la universidad, y claro, si tienen que dedicar tiempo a cosas que no se les remuneran, yo entiendo perfectamente que la gente se dedique a hacer pues investigación, que es lo que es más premiado, ¿no? Y bueno, creo que con esto y con esta experiencia, que ya digo, tenemos ganas de repetir, pues la verdad es que os animamos a todos los que queráis hacer cursos COIL, pues adelante, y si necesitáis cualquier ayuda por nuestra parte, ningún problema. Gracias. Gracias, profesor Joan. Bien, entonces ya para concluir, tenemos nuestros anexos fotográficos de las fotos por grupo que reposan en los blogs. Ellos tenían que colocar, digamos, algunos datos generales del equipo, nombrar los equipos, alguna descripción de los sitios que les gustaba de su respectivo país, sus banderas. Bueno, este es registro fotográfico. Estos son algunos de los grupos están representados en estas fotos. Y también tenemos un video que fue, digamos, el video final, el video de la conclusión, y me permito, pues, no sé, comentarles las 6 preguntas que se les hicieron llegar a ellos para que grabaran ese video final. Entonces, por un lado, la primera pregunta: ¿qué me ha aportado este curso? Segundo, ¿qué me hubiera gustado encontrar y no he encontrado? Tercero, ¿qué les diré a mis compañeros y amigos que se están preguntando si apuntarse o no a una actividad internacional como en la que acabamos de participar? Cuarto, ¿cómo crees tú que tu bagaje cultural impacta la forma en que interactúas y llegas a acuerdos con los demás? Quinto, la colaboración con estudiantes internacionales, ¿cómo ha afectado tu experiencia de aprendizaje? ¿Ha sido positiva o no? Y de la pregunta sexta: después de esta experiencia, ¿se ha dado algún cambio de visión del mundo? Y asimismo ellos grabaron los 10 videos y escogimos un video para presentárselos el día de hoy. Adelante, el video.
Hola, soy Brocomas y voy a responder a la pregunta de qué me ha aportado este curso. La verdad es que es un curso que cuando me lo plantearon, pues pensé que era un curso y un trabajo muy interesante, y ahora que hemos podido terminar el curso y el trabajo, pues sigo pensando lo mismo. Tenía unas expectativas muy altas de este proyecto y se han cumplido perfectamente porque ha sido muy interesante. He conocido a personas de otro país, en este caso Colombia, y creo que es muy importante porque pues hemos hecho diferentes relaciones sociales, hemos conocido otra cultura un poco diferente a la nuestra, hemos conocido otro país y hemos conocido pues otra manera de realizar y hacer las tareas. Entonces es muy interesante y lo recomiendo mucho para todos. Y nada, finalmente, pues que eso, que tenía unas expectativas muy altas de este proyecto y se han cumplido perfectamente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián García Girata. Respondiendo a la pregunta relacionada con el curso de qué me hubiera gustado encontrar, pero no he encontrado en este curso, pues tal vez una flexibilidad horaria que pues nos permitiera tener las tutorías como en otro tiempo que sea mejor para todos, y pues con este cambio haría que pues nosotros estuviéramos más relacionados con el curso y también pues más relacionados con todos nuestros otros compañeros. Hola, mi nombre es Melissa Molina y yo le diría a todos mis compañeros y amigos de la Universidad Uniminuto que aún están preguntándose si arriesgarse o no a hacer una actividad de este tipo de internacionalización que permite conocer espacios diferentes a nuestros entornos cotidianos, que lo hagan, que es una experiencia que nos permite fortalecer nuestro conocimiento como futuros profesionales y también conocer otros espacios. Listo, profe. La primera dice, durante la implementación, ¿qué retos de formación o conocimientos previos identificaron en los estudiantes como brechas y cómo los resolvieron versus el tiempo, el cronograma? Hola. Bueno, identificamos obviamente que nuestros estudiantes en Uniminuto, aunque tienen una formación integral, una formación humana mucho más integral, lograron adaptarse en esos conocimientos junto con los estudiantes en educación, en la facultad del profesor Joan. Pues realmente yo creo que yo no detecté como falencias en los estudiantes, que creo que es la pregunta que están haciendo, ¿cierto? Yo no detecté realmente falencias, vi que completamente se complementaron los estudiantes. En nuestra materia de formación humana en resolución de conflictos fue ideal para ellos, y lo pudimos percibir a través de las presentaciones en los encuentros que hacíamos donde convocábamos los grupos de trabajo. Los estudiantes españoles se integraron perfectamente en esta materia de resolución de conflictos, y en algunas ocasiones me sorprendía porque tomaban la batuta en algunos conceptos de problemáticas locales. Me sorprendió mucho cómo los estudiantes españoles empezaron a hablar de esas problemáticas que se presentaban en el Parque del Barrio Recreo, y cómo también ellos empezaron a hablar de las problemáticas del acueducto de Ciudad Porfía. Entonces, definitivamente no percibí esas debilidades dentro de los estudiantes, sino más bien un fortalecimiento de las relaciones disciplinares, y se vio evidenciado en esas exposiciones magistrales que ellos hacían. Yo vi realmente, me sorprendió muchísimo la calidad de las exposiciones españolas frente a los temas locales que nosotros manejábamos en Villavicencio. Profesor Joan. Hola, no sé si he seguido porque había un rato que se había desconectado todo. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, profe Johan. Entonces dice, durante la implementación, ¿qué retos de formación o conocimientos previos identificaron en los estudiantes y cómo lo resolvieron versus el tiempo y cronogramas? ¿Identificaron algunas brechas de conocimiento en los estudiantes? Bueno, es que al principio no tenían ninguna formación, ¿no?
Y claro, al menos la parte de estudiantes de mi universidad debes tener en cuenta, son estudiantes de primer curso de pedagogía y de trabajo social, y están haciendo una asignatura que a ellos no es que les plazca demasiado de entrada, que es economía, que la tienen puesta en su plan de estudios. Y claro, digamos, por mi parte fue como un poco forzar un poco el tema de que hubiese una actividad que fuese diferente a los otros temas que hacen, y por la cual yo entendí y vi, vaya, que ellos no tenían ninguna idea previa de qué era la resolución de conflictos. Por tanto, lo que han aprendido en este COIL, aparte de los conceptos, es incluso la práctica de resolución de conflictos, que en algunos casos surgieron en algunos grupos y que ellos mismos pues, se encargaron de superar y de tirar adelante pues, el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Por las diferencias culturales, por malentendidos, por las diferencias horarias, por las diferencias circunstanciales de vida de los estudiantes. Ya digo, los de aquí de mi universidad son muy jóvenes, son 18 años, es su primer año en la universidad. De hecho, cuando están haciendo la asignatura no llevan ni un año entero en la universidad. Y en cambio los estudiantes de Uniminuto, por lo que pude observar, había estudiantes ya más mayores, incluso con cargas familiares, mucho más maduros, entiendo, por edad y por vivencias. Con lo cual, bueno, pues digamos, en su caso sí que tenían un poco más de formación, pero en el mío eran libros en blanco que empezaron este tema como una aventura más, ¿no?, en la asignatura. Sí, yo quisiera complementar ahí. Aunque eran libros en blanco, realmente la participación de ellos en los trabajos y en las exposiciones fue excelente. Y en algunos casos apalancaron también a nuestros estudiantes. A veces nuestros estudiantes no lograban conectarse y ellos tomaban completamente la exposición y se empoderaban, los estudiantes españoles en ese caso. Fue muy gratificante ver cómo tal vez habían reunido en horas fuera de estos encuentros y contextualizaban la problemática y cómo realmente la presentaban como si fuera propia. Entonces, esto también ratifica que nuestros cursos transversales definitivamente son bien recibidos en otras materias diferentes a las nuestras, en otros contextos internacionales. Y perfectamente a través de estas alianzas COIL podemos nosotros mostrar las fortalezas de Uniminuto en cuanto a estas materias que nosotros dictamos en la unidad de transversales. Bien, muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta entonces. Dice, ¿cómo motivar a los estudiantes a construir comunidades de aprendizaje a partir de la experiencia que ustedes obtuvieron y la lectura a ciertos hábitos y comportamientos? Profesor Joan. Yo creo que los estudiantes llevan la motivación a veces intrínseca y ahora voy a ser crítico con nosotros mismos, con los profesores, que a veces les desmotivamos, ¿no? Si nosotros pensamos una práctica pedagógica donde ellos se sientan constructores, se sientan protagonistas, se sientan que al final tienen un producto del cual se pueden sentir satisfechos y que aquello que aprenden, esto ya no me gusta tanto porque claro, en la universidad tenemos que enseñar cosas que son útiles y otras no tan útiles aparentemente, pero bueno, que les sean útiles o que les parezca que les sirve para su vida, ellos ponen mucha parte de la motivación, ¿no? Y creo que una parte nuestra de los profesores es conseguir no apagar el entusiasmo. Y esto ha sido uno de los motivaciones que junto con la profesora María Lucelli que hemos tenido siempre a lo largo de estas semanas, ¿no? Hemos dicho, bueno, esto es una cosa que hemos introducido aquí en su mundo y ya que en el caso mío sobre todo, ¿no?, porque era voluntario, pues debemos conseguir que cuando terminen esta experiencia, tanto ellos y nosotros también nos sintamos mínimamente satisfechos. Ello no significa que no tengamos que ser críticos y que no tengamos que buscar todos los puntos débiles para precisamente poder mejorar, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros este feedback con los estudiantes, porque ellos, en definitiva, deben ser los dueños de su aprendizaje, ¿no? Esto es lo que al menos pensamos. Perfecto. Yo considero que realmente nosotros debemos ser
esas guías, como lo decíamos anteriormente, y estar a la vanguardia de los retos que se nos presentan en la educación. El sistema Uniminuto nos presenta diversas formas de trabajar nuestros cursos y tenemos que estar pendientes de esas formas y esas alternativas que nos brinda el sistema para poder aplicar y poderlo llevar a los cursos. Sé que es difícil, sé que es complicado, sé que nos requiere mucho más trabajo a nosotros. No sería fácil decir, o no sería justo decir que no es un trabajo adicional. Sí es un trabajo adicional, es un trabajo que requiere, aunque nos den horas de trabajo, requiere mucho más esfuerzo, pero cuando nosotros trabajamos este tipo de metodologías activas, ¿cierto?, las que se han presentado durante este encuentro, pues obviamente generamos unos aprendizajes nuevos en nuestros estudiantes y a nosotros mismos también nos va cualificando, digamos, cómo queremos seguir trabajando nuestra clase. De la misma manera, de manera diferente, queremos, bueno, ahora hicimos un call con el profesor Joan en España, escuchaba una propuesta en este encuentro de un profesor que decía, realicemos el call de manera diferente, realicémoslos entre varias sedes de Uniminuto, más unos 3 países adicionales. Qué interesante que esas ideas se puedan concretar en estos espacios, son espacios de aprendizaje y que obviamente le van a aportar a nuestros alumnos ese esfuerzo adicional. Bueno. Listo, muchísimas gracias. Y ya para terminar, en cada sesión se utilizaron recursos interactivos de aprendizaje. En caso afirmativo, ¿cuáles? Profe Joan. Bueno, pues así de entrada, ¿qué tipo de plataformas utilizamos? Había la plataforma formal, por decirlo de alguna manera, que es el programa Teams que utilizan en la Universidad Uniminuto y también en mi universidad, pero en este caso pues compartíamos el enlace y los encuentros a través de los enlaces que nos proporcionaba la profesora María Lucelli. Aparte de esto, y como recursos y como manera de trabajar, a partir de este momento los estudiantes quedaban libres, es decir, ellos se comunicaban por la vía que escogían. Si querían escoger WhatsApp, Telegram o cualquier otra aplicación, ellos podían escoger. Nosotros no nos poníamos en la manera en que ellos interactuaban y trabajaban, ¿no? Lo que sí les exigíamos es tener el producto final, es decir, pues cuando tenían que presentar un informe, tenían que responder unas preguntas, tenían que construir su blog. A partir de aquí, ellos sí que debían hacer compatible la tecnología que utilizasen. Por ejemplo, si grababan un vídeo, que el vídeo fuese compatible pues con el blog. Evidentemente, con la construcción de los blogs podían escoger también el entorno que quisiesen y hacerlo de la manera que quisiesen, mientras cumpliesen los requisitos, ¿no?, de los diferentes pasos del establecimiento de las definiciones de conflicto, los pasos para resolverlo, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de esto, por nuestra parte, para también hacer el engagement con los estudiantes, ¿no?, pues hicimos la sesión, sobre todo la sesión de rompehielos y la sesión de cierre, pues intentamos que ellos de alguna manera se conociesen, y cuando se conociesen pues hicimos con el Teams salas para que ellos pudiesen interactuar tranquilamente sin nuestra presencia. Después también utilizamos Kahoots para contestar preguntas de manera más amena y divertida para ellos. Después también utilizamos mapas de palabras y herramientas de estas que se encuentran muchas libres en la red, y que claro, lo mismo que me está pasando ahora aquí, ¿no? Yo ahora a ustedes no les veo y estoy hablando ante una pantalla de ordenador, con lo cual la sensación es como un poco de distancia. Pues bueno, de alguna manera teníamos que cubrir esta distancia, esta oscuridad de en medio del camino, por decirlo de alguna manera, con algo que a ellos también les enganchara un poquito, ¿no? Porque si no, solo hacer una exposición magistral por parte del profesor ante el auditorio, pues bueno, un poquito sí, porque teníamos que introducir los conceptos y llevar la sesión, ¿no? Pero no puede hacerse mucho rato porque, bueno, ya digo, en mi caso eran estudiantes voluntarios, en el caso de Uniminuto eran personas que se levantaban a las 6 de la mañana. Pues de alguna manera teníamos que hacer que estas personas se sintiesen vinculadas a lo que estaban haciendo, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta.
Bueno, yo quisiera también comentar al respecto. Nuestros estudiantes en la encuesta identificaron que para este trabajo con el compañero del otro país, ellos intercambiaron correos electrónicos en un 47%, comentarios a través de redes, videollamadas, compartiendo recursos en la nube, que fue el drive que el profesor Joan creó para colgar allí los documentos que no tenían acceso a nuestra plataforma Uniminuto, y también algunos trabajos compartidos con ellos, enviando videos de presentación y realizando esos trabajos de grupos a través de llamadas telefónicas también. Entonces, digamos que esas barreras se superan. Yo creo que a futuro eso tiene que mejorar. El COIL está en unas etapas iniciales, digámoslo así, aunque lleve muchísimo tiempo, pero tendrán que mejorar los convenios internacionales entre universidades y muy seguramente vendrá una regulación cuando se masifique el uso del COIL a nivel internacional. ¿Por qué? Porque las plataformas, las universidades van a tener que crear plataformas de acceso internacional. ¿Sí? Esa es una apuesta que se debe hacer, porque esa es una de las barreras que tenemos. En mi curso de resolución de conflictos, mis estudiantes pueden ingresar, subir las tareas, bajar el material, el contenido, pero los chicos con los que hacemos el trabajo internacional no podían hacer, entonces teníamos que enviarles esos a la nube compartida que había creado el profesor Joan. Eso creo que es una de las regulaciones que muy seguramente tendremos a futuro, y muy seguramente en esas conexiones internacionales de COIL, las universidades deben ir pensando en que si un curso tiene aula internacionalizada, pues va a tener la posibilidad de poder integrar a los estudiantes de la otra universidad para poder trabajar esos recursos conjuntamente. Sí, añadir a tus palabras lo mismo, que por ejemplo en mi universidad ahora están implementando un Moodle abierto, ¿no? Es decir, que los estudiantes que hagan COIL se sientan que están matriculados en una asignatura, por tanto que en la lista de estudiantes aparezcan los estudiantes de los 2-3 países que forman este COIL. Con esto yo pienso que fortaleceremos mucho la idea de: mira, estoy en esta clase tengo compañeros y compañeras de otro país, vemos los mensajes que nos envían los dos profesores, porque después hay otro tema, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de estudiantes de mi universidad se dirigían a mí para hacerme las preguntas. La mayoría de estudiantes de Uniminuto se dirigían a la profesora María Lucelli. Yo no recibí correos de estudiantes de Uniminuto y me hubiese gustado un montón porque hubiésemos intercambiado también impresiones, ¿no? Pero claro, al no tener este punto de conexión es muy difícil que el estudiante diga: bueno, hay otro profesor allí, hay la asignatura, ¿cómo puedo llegar? Es todo más difícil, ¿no? Por tanto, yo creo que las universidades deben trabajar en este sentido, en poner precisamente las herramientas para que realmente se sientan que están en una aula internacional.